Buenos días, hermanos. Ajim Bahayot. Salam Aleikum. Shabbat Tov. El día de hoy ministraremos la palabra de la parasha número 22, que se llama Vayekel, que quiere decir Él congregó. Es la parasha 22 de las 54 parashot que se ministran durante todo el año hebreo. Y esta parasha consta de 10 fracciones. La primera, el reglamento del día de reposo, que está en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos 1 al 3. La segunda porción, la ofrenda para el tabernáculo, Éxodo 55, versículos 4 al 8. La tercera fracción, la obra del tabernáculo, que está en el libro de Éxodo, capítulo 35, de los versículos 10 al 19. La cuarta fracción, el pueblo trae la ofrenda, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos 20 al 29. La quinta fracción, el llamamiento de Bezaleel y Aholiab, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos 30 al 36:1. La sexta fracción, Moisés suspende la obra, la ofrenda del tabernáculo. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 36, versículos 2 al 7. La séptima fracción, la octava fracción, la séptima fracción, construcción del tabernáculo, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 36, versículos del 8 al 32. Y el mobiliario, la octava fracción, el mobiliario del tabernáculo, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 37, versículos 1 al 29. Y la novena fracción, el altar del holocausto, que se encuentra en Éxodo, capítulo 38, versículos 1 al 8. Y por último, la décima fracción, el atrio del tabernáculo, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 38, versículos 9 al 20. Vemos que esta parasha, Vayekel, va en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 1 al capítulo 38, versículo 20. Y bien, las partes importantes de esta parasha, que es el reglamento del día de reposo, la ofrenda que se da para el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, es de lo más importante que hay en esta parasha. Veamos qué nos dice la primera fracción del reglamento del día de reposo. Y nos ponemos en contexto. La parasha 22 es una recopilación de las parashot 19, 20 y 21.
y vimos cómo se lleva a cabo el pago del rescate de los Bené de Israel de 20 años para arriba, como Betzaleel y Aholiab son impregnados de sabiduría por el Ruach HaKodesh de Yahweh Baruch Hashem para la hechura de los utensilios del tabernáculo, del arca del testimonio, el aceite de la unción, el incienso, cómo guardar el día de reposo, el Shabbat, la hechura del becerro de oro, la salida de Israel del Sinaí, la renovación del pacto, la prohibición para la idolatría, cómo celebrar las 3 fiestas solemnes anuales y la entrega de las tablas del testimonio a Moshe y al pueblo de Israel. Bien, vemos la primera porción de esta parashá, en donde Yahweh le dice a Moshe que le diga a los hijos de Israel que deben guardar el Shabbat, el día de reposo, por sus generaciones, porque el Shabbat de Yahweh, porque es el Shabbat de Yahweh, y es señal de pacto perpetuo entre los Bené de Israel y Yahweh, porque Yahweh hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días, y el séptimo terminó su obra en el séptimo día. Lo bendijo, lo santificó. Le dice que 6 días trabajarás y el séptimo deberás reposar. El séptimo día es consagrado a Yahweh, y no deberán encender fuego en su casa en el día de reposo. El que lo haga deberá morir. Vemos que nos dice Génesis 2, 1, 3. En Génesis 2, versículos 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y vemos aquí nos dice que Elohim, Yahweh Baruch Hashem, descansó el día séptimo y lo santificó y lo bendijo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En esta parte nos dice que Yahweh Baruch Hashem reposó el día séptimo y lo santificó. También lo bendijo. Vemos que nos dice Génesis
vemos que nos dice Génesis en los versículos en el versículo 1 que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el versículo 3 nos dice que Elohim dijo: sea la luz, y fue la luz. Y nos dice: y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este fue el primer día. En el segundo día llamó Elohim a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Después dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol de fruto, que el fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y el árbol del fruto, cuya semilla está en él. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue la mañana y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y Elohim dijo: produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del quinto día.
Luego dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Y creó Elohim al hombre, según a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Elohim y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y esto ya lo leímos. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Al bendecirlo y al santificarlo, lo apartó para él, para que todos aquellos hombres y mujeres que ya había creado apartaran el séptimo día para dedicarlo a la oración, al sacrificio, a Yahweh, Baruch Hashem. Y así fue. Todo hombre y toda mujer descansaba el séptimo día, orando, dedicando ese día al Señor, ofreciendo ofrendas. Y bien, esto es muy importante porque el día séptimo, el apartarlo y santificarlo, es un mandamiento perpetuo para todos y cada uno de nosotros. No debemos cambiar el séptimo día para santificarlo y dedicarlo a Yahweh Baruch Hashem. Todo aquel que no lo haga, todo aquel que cambie
el día séptimo para dedicarlo a Yahweh cualquier otro día, este será maldito, porque está yendo en contra de la ordenanza de nuestro Creador, de nuestro Abba Creador. Y bien, veamos qué nos dice Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Y bien, aquí ya está el mandamiento que es perpetuo para guardar el día de reposo, el día séptimo, como el día de hoy que estamos celebrando el Shabbat. Ahora bien, veamos qué nos dice Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14 nos dice: si retrajeres el día de reposo de tu pie, nos dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día de reposo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo bendijeres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. Y bueno, aquí nos dice claramente en Isaías 58, ...13 y 14... que si nosotros santificamos el día de reposo, no andando en nuestros caminos, ni hablando nuestras propias palabras, ni en nuestros propios pensamientos,
y dedicándolo exclusivamente a la exaltación, a la bendición de Yahweh Baruch Hashem, entonces Él nos prosperará. Él nos llevará hasta lo más alto de la tierra y nos dará de comer la heredad de Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Nos dará de comer la heredad de Jacob. ¿Y cuál es la heredad de Jacob? Toda la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, y al cual le prometió que le daría esa tierra a él y a su descendencia. Y que de su descendencia serían benditas todas las familias y naciones de la tierra. Y bien, vemos que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 5. Y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 5, y nos dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y aquí es algo muy importante señalar esta parte, que es la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo: al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Yahweh le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Yahshua. Entonces, vemos aquí que nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, sanaba en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo, al ser dedicado a Yahweh, Yahweh nos creó a su imagen y semejanza.
Y bueno, Yahweh es el único creador. Es el omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Y si Yahshua sanaba a personas en el día de reposo, o levantaba a los muertos, los resucitaba, es porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Yahweh. Por eso, Yahshua sanaba en día de reposo. Porque, como él preguntó, ¿es lícito hacer el bien o el mal en el día de reposo? Obviamente en el día de reposo no vas a hacer el mal. No vas a andar hablando mal de tu prójimo. No vas a ir al juzgado a dar testimonio falso contra tu prójimo. No vas a adulterar. No vas a fornicar. No vas a maldecir. No vas a deshonrar a tus padres y a tu madre. En el día de reposo vas a obedecer los 10 mandamientos que Yahweh le entregó a Mosé en el monte Sinaí, en el monte Horeb, en el desierto de Sinaí. Por eso Yahshua sanaba en día de reposo. Además que él lo manifestó. Él es el dueño del día de reposo. Vemos que nos dice Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Y aquí hacemos un paréntesis para establecer que Yahweh Baruch Hashem y Yahshua HaMashiach es el mismo creador, el mismo que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Efectivamente, Yahshua, el Hijo del Hombre, se hace llamar así porque es el enviado de Yahweh Baruch Hashem para redención y salvación de todo aquel que cree en Yahshua HaMashiach. Lo envió para salvar a las ovejas perdidas de Israel, que en realidad no están perdidas, están dispersas por todas las naciones en el mundo, pero que perdieron su identidad de hijos de Jacob, de hijos de Israel, y que ahora están mezclados entre todas las naciones, siguiendo costumbres de estas naciones, en lugar de seguir los 10 mandamientos de Yahweh Baruch Hashem, en lugar de creer en Yahshua HaMashiach. Entonces, por eso Yahshua les dice que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo.
Y al ser el día, el Señor del día de reposo, Él puede decidir qué hacer y qué no hacer, puede hacer Él en el día de reposo. Y bien, ¿qué aprendemos de esto? Que debemos tener primero en nuestra mente y en nuestro corazón a Yahweh y bendecirle el Sabbat, día de reposo, porque Él es nuestro creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, que Él nos bendijo y ahora nos bendice y nos da salud, sustento y prosperidad guardando su Sabbat, el día de reposo, y santificarlo para Él y por Él. Bien, entonces, un día como hoy, Sabbat, debemos dedicarlo a Él. Por eso el día de hoy estamos estudiando la parashá número 22 y congregó. ¿A quién congregó? A todo el pueblo de Israel. ¿Para qué lo congregó? Para pedirles ofrenda. Ofrenda que va a servir para la construcción del tabernáculo, del Mishkan de reunión. Porque Yahweh dijo que se hiciera el Mishkan de reunión para que Él habitara en medio de nosotros, en medio de nuestro pueblo. Recordemos que el Mishkan de reunión después fue sustituido por el primer templo que construyó el rey Salomón. Después de que fue destruido el templo, el rey Ciro ordenó que se volviese a reconstruir el templo de Israel. Y así fue. Fue reconstruido el templo de Israel en esta ocasión. Y este sería el segundo templo. Pero este segundo templo también fue destruido por los romanos en el año 70. Ya no hubo más templo y ya no hubo más sacrificios, porque el sacrificio perfecto lo hizo 40 años antes de ser este templo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach en el madero, pagando con su sangre y su sacrificio por gracia para redimirnos a todo aquel que creamos en Él. Y bien, aquí en esta porción se da la ofrenda para hacer ese tabernáculo. Pero hago el paréntesis para decir que después de la destrucción del templo, Yahshua HaMashiach nos dijo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Yahweh, no a nosotros, y que nuestro cuerpo
es el templo del Ruach HaKodesh, el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Por eso debemos nosotros seguir los 10 mandamientos y evitar que nuestro cuerpo se contamine con cada pecado que va en contra de la Torah de Yahweh, en este caso de los 10 mandamientos. Y Él nos pide que seamos obedientes para que podamos ser bendecidos. Como nos los dice en Deuteronomios capítulo 28, versículos 1 al 12. Pero en los primeros 2 versículos nos dice: bendiciones por la obediencia. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Entonces aquí nos está diciendo que si oyéremos su voz y obedeciéramos sus mandamientos y los pusiéramos por obra, Él nos va a bendecir y a prosperar en todo lo que hagamos. Entonces, vemos que nos dice Génesis 4:4. En Génesis capítulo 4, versículo 4, nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, porque Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Caín no ofreció lo mejor del fruto de la tierra. Y además, recordemos que por el pecado de Adán, la tierra fue maldita. Entonces Caín ofreció un fruto que no era de los primeros, pero que además venía de la tierra que estaba maldita. Mientras que Abel ofreció ovejas, de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas. Entonces, aquí hay una referencia directa para nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque Él es el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, y es su primogénito. Abel ofreció primogénito de sus ovejas, sus corderos, de los más gordos de ellas, de lo mejor, para su ofrenda. Y esto fue visto con buenos ojos por Yahweh Baruch Hashem, y aceptó la ofrenda de Abel, mas no aceptó la ofrenda de Caín.
Vemos que nos dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20 nos dice: y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahweh olor grato, y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Yahweh, al destruir todo aquello que había hecho antes del diluvio, incluyendo la maldad, incluyendo la maldición de la tierra, Yahweh lo destruyó todo. Después del diluvio, hay una tierra que ya no está maldita, y hay una generación de seres humanos que volverán a poblar la tierra. Por eso dice que no volverá a maldecir la tierra. Aquí dice: no volveré más a maldecir la tierra. ¿Por qué? Porque ya había borrado esa maldición con el diluvio. Y entonces Noé y sus hijos empiezan nuevamente a poblar la tierra. Vemos que nos dice Génesis capítulo 22 del 7 al 9. Y dice así: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, y aquí esta respuesta es importantísima. Abraham respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí vemos que Abraham, al decirle a su hijo que Yahweh proveería el cordero para el holocausto, aquí Abraham se está refiriendo a muchos siglos después, en el mismo lugar, en donde Yahweh proveería el cordero. Esto quiere decir el sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, donde pagó su sangre bendita y su sacrificio por todos nuestros pecados y nos redimió por gracia. Esto es lo que Abraham le está diciendo a su hijo. La profecía de que el Cordero, el Hijo de Yahweh, sería sacrificado en el madero, en ese mismo lugar, siglos después.
vemos que nos dice Génesis 28, capítulo 18. Génesis 28, versículo 18, perdón, Génesis 28, 18 y 22. Génesis 28, versículos 18 y versículos 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Recordemos que a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, estando en la casa de un fariseo publicano que lo invitó a comer, llegó una mujer y derramó sobre su cabeza un perfume que en aquel entonces era carísimo, un perfume de mirra. Sus discípulos se enojaron y le dijeron que por qué no se hubiera vendido mejor ese perfume por 300 denarios y dárselos a los pobres. Y Yahshua les dijo que no la molestaran a ella, porque ella había hecho una obra buena y el aceite que había derramado en su cabeza era para ungirlo para su sepultura. Para ungirlo con ese aceite. Y en el 22 nos dice, y esta piedra que he puesto por señal será Bet de Yahweh, casa de Yahweh, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para él, para Yahweh. Hay quien dice que el diezmo es una blasfemia. Hay quien dice que el diezmo no aparece en la Biblia. Hay quien dice que el diezmo no debe de darse. Pero el diezmo lo dice aquí claramente Jacob, que él le daría el diezmo a Yahweh de todo lo que le proveyera. Además, cuando Melquisedec bendice a nuestro padre Abraham le da el diezmo de todo lo que había recogido después de haber atacado a Melquisedec, después de haber atacado a, perdón, se me va el nombre, pero el rey que se llevó a Lot, a su mujer y a toda su familia y a todas las personas de Sodoma, se los llevó cautivos.
a nuestro padre Abraham le avisaron que se los había llevado y él juntó a 318 hombres de su casa, persiguió a este rey y lo atacó por la noche, lo derrotó y rescató a Lot, a su mujer, a su familia y a todos los bienes que tenía y a todas las personas que se habían llevado. Y cuando regresó, salió a recibirlo el rey de Sodoma y Melquisedec. Y Melquisedec lo bendijo. Y entonces Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec. El rey de Sodoma le ofreció bienes a Abraham, pero Abraham lo rechazó. Y lo rechazó porque el rey de Sodoma y todo Sodoma eran una ciudad en donde solo había el mal. Entonces, Abraham no recibió nada del rey de Sodoma. Vemos que nos dice Éxodo 24, versículo 4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los Bené de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Yahweh. En el capítulo 24, versículo 1 al 3 nos dice, dijo Yahweh a Mosé, sube ante mí tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una sola voz. Y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Aquí se confirmó el pacto que Yahweh hacía con el pueblo de Israel y Moisés, dándole los 10 mandamientos y el pueblo diciendo que los obedecería todo lo que él había dicho. Se confirmó el pacto. Pero Israel nuevamente volvió a pecar haciendo el becerro de oro para adorarlo. Vemos que nos dice el libro de Hechos, versículo 5, 1 al 20 y 42.
Y dice así: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Adón, del Señor, abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó y dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y en el 42 nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yahshua HaMashiach. Vemos que nos dice Lucas, capítulo 4, versículo 15. Y dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. A esto refiriéndose a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y vemos que nos dice Lucas 4, 16 y 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Como vemos aquí, Yahshua HaMashiach nos está diciendo que Yahweh Baruch Hashem lo envió no solo para salvar a las ovejas perdidas de Israel, sino para ayudar a los pobres, darles consuelo, esperanza, para ayudar a los oprimidos, para ayudar a aquellos que estaban esclavos, para libertar a aquellos que habían sido puestos en la cárcel de forma injusta. A eso vino, para demostrar el amor que Yahweh Baruch Hashem nos tiene, que Él no es un Elohim que se complace en la maldad, que Él no es un Elohim que se complace en destruir con su ira, sino que lo hace para redimir a la tierra y a todo aquel hombre que es bueno y justo a sus ojos, pero que a todos aquellos que hacen iniquidad, injusticia y maldad son destruidos. Aparentemente, cuando Yahweh decide mandar destruir a todo hombre, mujer y niño, se le toma como un Elohim cruel.
sin corazón. Pero lo que él está haciendo es lo que muchos conocemos como proverbio, dicho, mejor dicho, valga la redundancia. A la hierba mala hay que arrancarla de raíz para que no vuelva a crecer y a contaminar la tierra. Y por eso él llega a ordenar la matanza de hombres, mujeres, niños y ancianos de aquellos pueblos en donde se había corrompido la tierra y el espíritu de ellos, yendo tras otros dioses y sacrificando incluso a sus propios hijos vivos en el fuego a Moloc. Por eso Yahweh los destruye de raíz, porque su descendencia ya llevaba en sí el hacer el mal. Y si no los destruía, el mal seguiría contaminando la tierra. Por eso, hermanos, nosotros debemos de alejarnos del pecado y seguir la Torah de Yahweh. Por eso estamos enseñando la palabra de Yahweh el día de hoy con esta parashá y las 21 parashás anteriores que ya se ministraron. Y seguiremos con las otras 22 parashás, con las otras 32 parashás que faltan, porque son 54. Y cada una nos enseña algo. En este caso, ¿qué aprendemos de esto? Que Yahweh quiere que nosotros, su pueblo escogido, tengamos un lugar especial para Él, para que Él habite entre nosotros y podamos reunirnos para tener comunión íntima con Él y adorarle. Que al reunirnos en el Mishkan de reunión con Él, estaremos entrando en su reposo, en este caso, en el milenio, porque nos considera un pueblo de sacerdotes y gente santa, dignos de ser sus hijos, bajo la promesa que le hizo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que nos dice Génesis 12:7. Génesis 12:7 dice así: y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Y vemos que nos dice Génesis 26:1-5. Y dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Yahweh y dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas
las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y vemos que nos dice Génesis 28:13. Génesis 28:13 nos dice: y he aquí Yahweh estaba en lo alto de una escalera, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al sur y al norte, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Como vemos aquí, Yahweh está dando la promesa, pero también el pacto, de que si lo obedecen, les dará la tierra que les ha prometido a Abraham, a Isaac y en este caso último a Jacob. Y bien, ahora vemos en la parashá la construcción y la obra del tabernáculo. Y aquí vemos que nos dice: Yahweh le dijo a Mosé que hará un mishkan de reunión, un tabernáculo. Como el modelo que le mostró en el monte Horeb en Sinaí, con las medidas a lo largo y a lo ancho, con material de lino fino, madera de acacia, corcheas de oro, basas de plata y de bronce. Y en la tienda, cortinas de pelo de cabra y de tejón, tienda teñidas de rojo. Le dice que hará cortinas de lino fino, azul, púrpura y carmesí, que separarán el lugar Kadosh, el lugar santo, del lugar Kadosh Kadoshim, el santísimo, donde pondrá el arca del testimonio, con la vara de Aarón y las tablas de la Torá, los 10 mandamientos y el maná. Y bien, ¿qué nos dice Éxodo 25:8? Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario, un Beth-Hamikdash para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 6, 20, 21?
En 2 6, 20 y 21, en 2 6, 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué nos dice Hebreos 9, 11, 12? Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Yahshua HaMashiach, sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan de reunión, tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar Kadosh Kadoshim, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, la obra del tabernáculo, que ahora es nuestro cuerpo, nosotros debemos ser santificados, apartados, para que podamos entrar en su reposo, que es su Mishkan de reunión, su Bet Hamikdash, y podamos tener comunión directa con Él, con Yahweh Baruch Hashem y Yahshua HaMashiach. ¿Qué aprendemos de esto? Que Yahweh nos proporciona un lugar especial donde está su nombre para habitar entre nosotros y tener Bet Hamikdash, una comunión santa con Él, que en este Mishkan de reunión, tabernáculo, podemos orar, exaltar, cantar y pedirle lo que necesitemos, y Él nos escuchará y nos proveerá. 3. Que no debemos dejar de reunirnos
cada Shabbat para escuchar, leer y aprender su Torah y ponerla por obra. Vemos que nos dice Hechos 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído, todos los que habrían creído, ¿qué y en qué? Todos los que habían creído la palabra que Yahweh Baruch, que Yahshua HaMashiach nos había traído. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Creed porque el reino de Dios, el reino de Yahweh Baruch Hashem está cerca, se ha acercado. Y creer en Yahweh, creer en Yahshua HaMashiach. Todo aquel que cree en Yahshua HaMashiach, nuestro Padre lo amará. Bien, vemos que nos dice Hebreos 10:19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar Kadosh Kadoshim por la sangre de Yahshua HaMashiach, vemos que nos dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto más veis que aquel día se acerca. Vemos que nos dice Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bien, hasta aquí la parashá del día de hoy, con estos aspectos importantes, en que debemos guardar el Shabbat para dedicarlo a nuestro Eloheinu, Yahweh Baruch Hashem, estudiando su palabra, conociéndola y poniéndola por obra, haciendo ofrenda, en este caso, ofrenda de oración y sacrificio, ayuno, para que podamos ser escuchados por nuestro Eloheinu Yahshua HaMashiach y nuestro Eloheinu Yahweh Baruch Hashem. Y que teniendo el lugar de reunión, ahora ya no hay templo, ya no hay Mishkan de reunión, ya no hay Bet Hamikdash,
pero podemos congregarnos en nuestra casa de oración. Podemos congregarnos con nuestra familia en nuestra propia casa para orar, para estudiar la palabra de Yahweh Baruch Hashem y ponerla por obra, enseñándola a nuestros hijos para que ellos aprendan a obedecer a nuestro Padre Creador. Nosotros debemos ponerles el ejemplo, no haciendo el mal, no mintiendo, no engañando, no haciendo fraude ni corrupción, para que ellos, nuestros hijos y nuestros nietos, sigan la palabra de Yahweh Baruch Hashem y las enseñanzas de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Oremos, hermanos, para dar gracias. Yahweh Baruch Hashem Abakados Besena Useinu Yahshua HaMashiach. Te damos las gracias por habernos permitido transmitir a través de este video tu palabra, para que todo aquel que la escuche, la vea, la oiga y la ponga por obra, para que tú le bendigas y lo prosperes en todo lo que haga su mano. Te pido por favor, Abba, Yahweh Baruch Hashem, ayúdanos, ilumínanos con tu Ruach HaKodesh, para que podamos seguir dando a conocer tu palabra y ponerla por obra. En el nombre bendito de nuestro Don Yahshua HaMashiach, te lo pedimos y te lo rogamos, y gracias por habernos escuchado. Amén y amén.